Señor, gracias porque tenemos hoy la oportunidad de venir a tu palabra una vez más. Has extendido tu mano y nos has recibido en tu misericordia una vez más. Eh, Nos acercamos con esperanza de ser edificados y exhortados por ti. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 9, la última vez vimos solo los primeros 7 versículos, un pasaje que es como un contraste entre lo que venía diciendo al final del capítulo 8. Es un capítulo pues difícil, que habla de destrucción y de lo terrible del juicio que va a venir. Y por supuesto este juicio tiene por un lado este cumplimiento cercano, porque acuérdate que la nación de Israel se había dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte iba a ser conquistado por Asiria, y el reino del sur, un poco más adelante, iba a ser conquistado por Babilonia. Y entonces es este llamado al arrepentimiento, porque si no van a ser conquistados. Y el capítulo 9, versículos 1 al 7, es como un llamado de esperanza, porque dice, no habrá siempre oscuridad. O sea, sí hay un tiempo de oscuridad, pero no es para siempre. ¿Por qué? Y vimos esto del Mesías, un niño, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Hay este gran momento de luz y de esperanza. Y a partir del versículo 8, que es lo que nos toca ver el día de hoy, regresamos a, a esta especie de juicio que Dios está trayendo sobre Israel, y además regresamos viendo el por qué viene este juicio. Es decir, y Dios a través de Isaías les va a decir al pueblo cuáles son las razones por las que tiene que venir el juicio. Y lo que vamos a ver el día de hoy es como una canción que tiene 4 estrofas, y al final de cada estrofa tiene el coro, un corito como ese estribillo que se repite, que dice, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ese es el corito que se repite después de cada verso. Eh, Acuérdate que Isaías no es el único profeta. Ha habido muchos otros profetas que han estado hablando al pueblo, llamando al arrepentimiento una y otra vez. Entonces, no es como que se están enterando de esto, pero pareciera que no lo escuchan. Lo que vamos a leer tiene que ver sobre todo con el reino del norte, pero está hablándole al reino del sur. Digámoslo así. El profeta va a hablar de cómo el reino del norte va a caer bajo el dominio asirio. Y la idea es que Judá, el reino del sur, entienda y no siga ese mismo camino. La historia nos enseña que no entendió, que al final del día el reino del sur no se arrepintió de su pecado, perseveró en su maldad y fueron entregados a Babilonia y estuvieron 70 años cautivos. Entonces, Dios ya lo sabía, pero a pesar de que lo sabía, quiso seguir advirtiéndoles. Y esta es una canción para eso, para advertirles, como una canción. A nuestra vida, el Señor también nos advierte. Y ninguno de nosotros puede decir, nunca me ha tocado una exhortación. No, hemos visto el pecado y las consecuencias del pecado en nuestra vida. Tú ve antes de conocer a Cristo cómo era tu vida y qué consecuencias hubo. Cómo después de conocer a Cristo, cuando has desobedecido al amor y a la gracia de Dios, las consecuencias que han habido, no solo de dolor para ti, sino también para los que están alrededor de ti. Y también hemos visto las consecuencias y el dolor que trae el pecado en vidas de otros. Hemos visto cómo alguien por desobedecer al Señor ha destruido su matrimonio o su familia, el pecado nunca se va limpio, siempre se va manchado de sangre y de dolor. Entonces, pues vamos a escuchar esta especie de corito de canción que está en el capítulo 9, versículo 8 en adelante. Dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Es decir, Dios
no está desprovisto de testimonio, él ha hablado y ese mensaje, digamos, que ha caído en Israel, les ha llegado a los de Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Efraín era una manera de llamar al reino del norte también. Efraín era una de las tribus. Hay dos teorías. Una que era la tribu más grande del reino del norte y por eso le llamaban Efraín, porque era la tribu más grande. Y otros que es una especie de término como de cariño que Dios le dice sí a su pueblo. En todo caso, se referencia a la nación y Samaria es la capital del reino del norte. Entonces dice, la sabrá todo el pueblo, Efraín y Samaria, los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos son sicómoros, es un tipo de árbol, ¿no? Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es un síntoma de soberbia y de altivez, y eso es lo primero que está dando como razón. ¿Por qué viene el juicio? Porque hay soberbia y hay altivez. ¿En qué se traduce? Ya había habido algunas invasiones, ya ha habido algunas incursiones del ejército extranjero, y entonces el pueblo, en vez de arrepentirse, en vez de volver al Señor, lo que están diciendo es, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. La cantería es la roca tallada, ¿no? Los ladrillos son de barro, entonces hemos hecho edificios con ladrillos y nos los tiraron los enemigos. Pues ahora vamos a hacer con roca labrada, es decir, mucho más fuertes. Lo mismo dice después, cortaron los cabrahigos, el sicómoro, que es un tipo de árbol, y en su lugar pondremos cedros, que es un árbol, digamos, de madera mucho más fina. Un poco lo que están diciendo los de Israel es, ok, Señor, tú nos quieres disciplinar, no nos vamos a dejar. O sea, sí, tú estás trayendo disciplina hacia nosotros, destruyendo nuestras casas, pues las vamos a hacer mejores, a ver si te animas a seguir adelante. Es una altivez, es como que a veces Dios trata con nosotros y Dios quiere hablarnos y suceden cosas en nuestra vida para sacudir nuestro corazón y en vez de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, lo que a veces hacemos es, y voy a usar una palabrita que no me gusta, desde el principio me sonó muy feo, que es esta palabra, nos empoderamos, ¿no? Porque aparte poder no es un verbo, entonces empoderarte es una aberración, pero nos empoderamos. ¿Qué quiere decir eso? Soñamos con un delirio de poder. Hace un tiempo una familia nos contó que uno de sus hijos, cuando pues le da su varita de disciplina, ¿no? Le da su varita así, de disciplina, eh, uno de sus hijos agarra y como que dice, se hace así, ya me quité la disciplina, ¿no? Es como que se saca, ¿sabes qué? Es eso. O sea, que a mí no me vas a doblegar. Yo, a mí no me nadie porque ya, ¿no? Eh, haz lo que quieras, nosotros vamos a regresar más grandes, más fuertes, a ver si tienes cara para venir frente a mí. Y se lo están diciendo a Dios. Y Dios dice, por esa soberbia, por esa altivez, viene el juicio. Verso 11, pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él. Resín es Siria. ¿No? Va a traer a los enemigos de Resín contra Israel y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente y a boca llena devorarán a Israel. Van a comerse a Israel. Y esto se lo dice a Judá. Y Judá debería aprender de esto, pero no lo hace. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto vivir las consecuencias del pecado y Dios nos permite verlo, no para que, ay, qué barbaridad, cómo lo hicieron, menos mal que nosotros no somos así. No, no, deberíamos más bien darnos cuenta del que Dios es fuego consumidor, que no dará por justo al culpable y que estamos llamados a humillarnos bajo su poderosa mano. Que si
no hemos sido consumidos es porque Dios no ha cambiado en su fidelidad, no porque nosotros hemos sido mejores. Y aquí viene el corito. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es como que todavía no ha acabado. Esto no ha terminado. Su mano está extendida es una frase que, como en la Biblia, siempre todo tiene que ver con texto. A veces la mano extendida del Señor tiene que ver con misericordia, ¿no? Él no ha cortado su mano, sino que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Él. A veces habla de eso, de Él sigue extendiendo en misericordia, pero en este contexto lo que está diciendo es, su mano, es como su mano todavía está a punto de dar la bofetada. O sea, su mano todavía trae el juicio cargado. Y es un juicio muy fuerte el que está trayendo. Ahora, entre paréntesis, nada más así como entre paréntesis, si te gusta la lectura, hay un libro de Jonathan Cahn, Cahn es con C-A-H-N, Jonathan Cahn, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama El presagio. En español está, creo que está bien traducido. Normalmente no están bien traducidas las obras en cristianas al español, pero este está bien traducido. Si lo quieres leer en inglés, se llama The Harbinger. Y es un libro que parte de este versículo. Es una novela, ¿ok? Es una novela, es una historia, ¿no? Pero em, plantea hechos que son reales. Y no te voy a contar el libro, pero simplemente lo que pasa es que cuando vienen los eventos de septiembre en las Torres Gemelas en Nueva York, había ahí un sicómoro. Y entonces este sicómoro fue destruido porque al derrumbarse esos edificios hay un pedazo de piedra enorme que aplasta al sicómoro. Y entonces, a partir de ese detalle, empieza el autor, Jonathan Cahn, a hilar ciertos eventos que son un eco de lo que está sucediendo en Isaías, en el capítulo 9, con lo como está la nación de Estados Unidos en el 2000, ¿cuándo fue? ¿2001? No, septiembre 11 del 2000, eso, no sé cuándo, pero eh, eh, por ejemplo, hay un momento en el que para sustituir ese sicómoro que fue destruido por esta roca, plantan un cedro, curiosamente. Y este cedro lo ponen, esto no es el libro, o sea, esto es historia, esto sucedió. Plantan un cedro en vez de ese cabrahigo, que es el sicómoro. Era un sicómoro, se está muriendo por la piedra que le cae, ponen un cedro en su lugar y lo ponen como un símbolo de esperanza y el cedro se muere. Y no solo eso, sino que unos años después hay un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, no me acuerdo, el presidente de la Cámara de Senadores, una cosa así, ¿no? Un alto hombre a nivel político, lo que dice es, nosotros tenemos una promesa de Dios. Y cito al Señor, y abre su Biblia, y lo que cita él es, eh, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Como diciendo, ok, nos están derribando, pero nos vamos a levantar. Y en vez de la nación volverse en temor de Dios al Señor, lo que están haciendo es empoderarse, ¿no? Y, y no te cuento más, pero todos los detalles que él narra en el libro que están en la profecía de Isaías, las hilvana con eventos que están, y en el libro están, ¿no? Publicado en tal diario, publicado en tal diario, y tú puedes buscar cada uno de los eventos, incluso cosas tan, un amigo decía, tan diminúsculas, ¿no? Como una iglesia que está ahí cerca en la que se firmó el acta de la independencia de Estados Unidos, tiene un asunto bien extraño del cumplimiento con cosas que están sucediendo en Isaías capítulo 9. Entonces, ¿será verdad? Es decir, ¿es aplicable
Eso te lo dejo a ti. Esa es una novela creo yo está bien escrita. Al final de la novela tiene una porción muy clara y muy grande dedicada al Evangelio. Está muy padre, porque si no, no tendría sentido. Y entonces, si te gusta la literatura y tienes chance de leerlo, pues ahí está. Se llama de Jonathan Cahn, El Presagio. Yo creo es un buen libro. Ok, ahora sí, regresemos a, a Isaías. Esto es el primer juicio, el tema este de la soberbia y la arrogancia. Versículo 13, segunda estrofa. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. O sea que este castigo que Dios estaba trayendo, lo que pretendía era que el pueblo buscara al Señor. Hebreos dice que el Señor al que ama disciplina. Y el propósito de la disciplina no es destruirte, porque dice que después de haber sido disciplinados, los que son ejercitados en la disciplina tienen un fruto apacible. Es paz. Ese es el objetivo de la disciplina de Dios. Pero ellos, en vez de convertirse al Señor, buscar al Señor, se apartaron. Y entonces, ¿qué dice verso 14? Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Eso de cabeza y cola, rama y caña es como que de principio a fin, de cabo a rabo, una cosa así. Y te va a explicar a qué se refiere con cabeza y cola y cabo y rabo y caña y rama. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, alguien que está, pues tiene honra. El profeta que enseña mentira es la cola. O sea, no solo al noble, sino al engañador, los dos van a tener que vivir este juicio, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Y aquí involucra a los dos. Sí, los gobernadores, ¿qué dice? Son engañadores, pero los gobernados también se pierden. O sea, a mí me da mucha paz esto, porque te doy, sinceramente, yo trato de enseñar la Biblia lo mejor que puedo, trato de ver en el texto lo más fiel que yo pueda, ese es mi anhelo, pero es probable que algún día no haya comprendido algo y lo enseñe mal, eso es altísimamente probable. Y es más, no es mi anhelo, pero podría ser que por mi propio pecado y mi propia naturaleza pecaminosa, un día en mi corazón oscuro yo quiera enseñar una mentira por verdad, porque me conviene, ¿ok? Yo no puedo decir, eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a los otros que no tienen sana doctrina, le puede pasar a cualquiera, pero a mí me da paz que si algún día yo empiezo a enseñar mentira por verdad, si tú te comes la mentira, no va a ser mi culpa. Si yo soy responsable de lo que hablo, pero tú eres responsable de lo que escuchas. O sea, aquí vamos los dos. El que habla mal llevará su castigo y el Señor tratará. Si un día yo enseño mentira por verdad, yo anhelo que el Señor me discipline y que mi corazón sea suficientemente sensible para regresar a Él. Pero si lo que yo enseñe mentira, tú te lo tragas, ese es asunto tuyo. Porque tú deberías tener tu Biblia y checar y buscar y estar seguro que la palabra que tú estás oyendo sea clara. A mí me da mucho, pues, mucha, no quiero decir lástima porque suena muy condescendiente, pero sí me da mucho dolor la gente que está en iglesias que están enseñando mentira. Y yo conozco pastores que enseñan mentira. He hablado con algunos de, oye, eso no está bien, esto no está bien, pero han perseverado en enseñar la mentira y tienen gente que los sigue y al final lo único que tengo que decir pues, es que les gusta eso al final del día. Está encerrando en este engaño a los gobernadores, a los gobernados, a los dirigentes, a los dirigidos, a los presidentes, a los presididos y a los presidiarios. O sea, todos están bajo este mismo problema. Por tanto, verso 17, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes,
Los jóvenes deberían ser los más vigorosos de la nación, pero dice Dios, no me hacen feliz. No me traen contentamiento, no es que me agradan. Los jóvenes que deberían ser, no sé si te pasa, yo me acuerdo cuando era joven, hace 20 años y empecé a caminar con el Señor y me acuerdo de las noches de desvelo y dice Dios, no me hace feliz eso. Los jóvenes no le contentan, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Los huérfanos y las viudas son el grupo más sensible, más desprotegido, pero están tan abrazados al engaño que dice Dios, tampoco puedo darles misericordia. Porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Y vivimos en esta época en la que es muy fácil abrir la boca y es igual de fácil abrir el oído. Yo no voy a decir nombres, pero hay ciertos predicadores, llamémosles, que yo no entiendo por qué hay gente de Semilla que los escucha. Y luego ponen en Facebook, ay, miren qué bonito mensaje. Y yo digo, estás en el Instituto Bíblico y no logras diferenciar magnesia de gimnasia, no sabes la diferencia entre logaritmo y mormón, no sabes la diferencia, o sea, no me cabe en la cabeza. Pero estamos en esa época, tanto como en el tiempo de Israel. Y dice Dios, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No ha terminado. Y todavía viene una cachetada más, ¿no? Su puño todavía está cerrado para el golpe. Verso 18, tercera estrofa. Porque la maldad, vimos primero arrogancia, luego el engaño y el autoengaño, ¿no? Y luego el verso 18 va a hablar de la maldad. La maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. La idea es que la maldad como un fuego y los cardos y los espinos son como el combustible del fuego, ¿no? El fuego va avanzando porque tiene combustible. No hay combustible, no hay fuego. Pero mientras más le echas, pues más arde. Y la maldad está ahí, digamos, en la sociedad. Curiosamente, los espinos y los cardos no eran parte de la creación original. Estos aparecen después del pecado de Adán. Cuando Adán peca, entonces aparecen espinos y cardos, y es el combustible que está avivando el fuego de la maldad. Y tú dime si no estamos en una sociedad que arde en maldad. Ayer estábamos conversando con unos amigos acerca de los asaltos y cosas que suceden en nuestra sociedad. Siempre ha habido eso, pero con tanta hazaña que ahora ya no solo te asaltan, sino, pues, es más, ya no solo te pegan un tiro. En las noticias vemos escenas terribles, gente desmembrada y además gente grabando lo que están pasando. Todas estas escenas, ¿qué pasa? ¿Cómo es que alguien puede eh, llegar a un punto de falta? Ya no hablemos de principios o valores, de humanidad al disfrutar el dolor ajeno. ¿Cómo ciertas organizaciones tienen entre sus ritos de iniciación, incluso temas de canibalismo? ¿Cómo puede ser posible? Pues el pecado alimenta y alimenta abundantemente el fuego de maldad, dice en el verso 19. Bueno, dice 18, dice, se encenderá en lo espeso del bosque. Claro, en el bosque que hay, el combustible. O sea, si se prende en el desierto, pues nomás tres ramas y ya. Pero en el bosque que hay, combustible por todas partes. Serán alzados como remolinos de humo, ¿no? Así como un incendio forestal, que el humo es denso y profundo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Es la idea de que el humo es tan grande que no se puede ver, ¿no? El pecado
es tan grande que no hay manera de ver más allá. En, en mi pueblo, em, en Santa Cruz, está en una zona en la que de alguna manera estamos relativamente cerca del Amazonas. Y hace unos años que se incendió el Amazonas, las imágenes del humo llegando a la ciudad eran terribles. Hubo un año que estuvimos como en septiembre, me parece, de visita en casa de mis papás, que es la época en la que se hace el chaqueo. El chaqueo es cuando se quema, se corta, se deshierva y luego se quema todo eso para preparar la tierra para la siembra. Y el problema es que se hace una humareda terrible. Yo recuerdo estar en la casa de mis padres, en una habitación que nos dieron que da al patio y ver cómo por debajo de la puerta iba entrando así el humo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedes vivir? Y salir al patio y ver que todo está como Londres, pero no es neblina, es humo. Y así dice, no puedes ver. Se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego, ¿no? Que el fuego nomás pasa y quema todo. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Es como que se devorarán unos a otros. De hecho, algunas versiones traducen esto, se comerán a sus hijos. Y alguien dice, bueno, ya eso es una exageración, eso no pasa. Claro que sí. No vivimos en un mundo en que se reclama como derecho la interrupción del embarazo. Qué bonito término para disfrazar lo que en verdad es un crimen terrible contra alguien que no tiene cómo defenderse. ¿Y a nombre de qué? ¿A nombre de la libertad? ¿A nombre de mi propio progreso? Es terrible. Manasés a Efraín, Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Eso es uno contra otros, ¿no? Manasés y Efraín son parte del reino del norte y el reino del norte contra el reino del sur, contra Judá. Y el coro dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10, versículo 1, vamos con la cuarta estrofa. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y aquí vamos a hablar de la injusticia. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Eh, es un abuso de autoridad, ¿no? Es el tomar el lugar de honra como una oportunidad para aprovecharse de los demás. Y a veces no es que te aprovechas económicamente, pero sí satisfaces tu deseo de poder mandando a los demás, ¿no? El clásico, porque lo digo yo, porque así es, y porque yo tengo el puesto de autoridad. Y justo este domingo, una de las cosas que veíamos es que si Dios te ha puesto en un lugar de autoridad, es con un solo objetivo, bendecir a los que están a tu cargo, amar y hacer sentir amados, y como el Señor lo hizo en la cruz. El Señor manda que todos se arrepientan. Por supuesto, Él es el Señor. Pero luego Él viene y se inclina, se quita el manto, se humilla, lava los pies de sus apóstoles, les muestra amor. Entonces, hay de los que están en esta injusticia, que han tomado su lugar de autoridad como una excusa para mandar y no para servir. Fíjate qué distinto, porque lo que hacen ellos es despojar a los pobres, quitar el derecho a los afligidos, despojar a las viudas, robar a los huérfanos. Mira en el capítulo 9, en el versículo 7. Fíjate lo que va a hacer el Mesías cuando regrese. ¿Te acuerdas? El reino del Mesías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Qué distinto. No solo que distinto en el resultado,
Qué distinta en la forma en la que Jesús viene a conquistar los suyos, ¿no? ¿Te imaginas si nuestras autoridades políticas entendieran esto? Que no fueron puestas ahí para juntar lana para su retiro, sino para servir a la nación. Y qué padre sería que en la iglesia viéramos que cada uno de nosotros tiene este llamado. Los que están en el ministerio, por supuesto, eso es más fácil y evidente, ¿no? Estás a cargo de algo, tu tarea es servir a los demás, guardar el corazón de los demás. Pero también los que no están en el ministerio de manera, digamos, explícita. Si eres padre de familia, tu tarea es servir y amar a tu esposa, a tus hijos. Si eres esposa, tu tarea es servir y amar a tu esposo y a tus hijos y a los vecinos y a los que están alrededor. Ese es el modelo y el estilo que nuestro Señor quiere en sus hijos. No así los que están acá, verso 3, porque dice, ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os aquejaréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Claro, ¿a dónde vas a ir? Si a mí me estás rechazando y cuando vengan los problemas y vengan los conflictos y vengan las angustias, ¿a quién vas a ir si a mí me has hecho a un lado? ¿Dónde vas a dejar tu gloria, no? Las cosas que te honran. Es mi puesto, es mi orgullo, es mi posición. Cuando vengan los problemas, no cobija eso. Solo abraza al Señor. Dice en el verso 4, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. La idea es como que serán abatidos, serán hundidos. Y sí, rechazando la humildad, rechazamos al Señor. Caminando en la injusticia y en la tiranía, rechazamos al Señor. Y dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Y por qué está su mano extendida? Porque el pecado tiene que ser llevado a juicio. La justicia demanda que todo pecado sea castigado. Dios no puede dejar un pecado sin castigar, porque entonces no sería justo. Por eso Cristo viene a la cruz y muere por nosotros. Porque siendo Él eternamente santo, 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 puede pagar el precio de nuestros pecados. Entonces Dios sí ya ejecutó su juicio sobre Cristo y para nosotros, el día de hoy, su mano todavía está extendida en misericordia. Él nos está llamando. Su bondad no se ha cortado, pero que en nosotros no haya ni soberbia, ¿no? Cuando Dios quiera disciplinarte, no hagas así. Pues me quito mi disciplina, Señor, y ahora a ver cómo le haces. ¿Por qué? Si Él dice que al que ama disciplina, te quiere disciplinar, es una clara muestra de amor. ¿Por qué querríamos vivir en el engaño? Ya sea engañando a otros o escuchando el engaño, autoengañándonos porque nos conviene. ¿Por qué dejar que la maldad alimente el fuego? Perdón, que mi pecado alimente el fuego de maldad. ¿Y por qué anhelar la injusticia y la tiranía cuando podemos servirnos unos a otros en amor, por amor y para su gloria? Creo que desde siempre he escuchado que mi mamá me decía, o mis papás o mis tíos, no sé, ¿no? No nos gusta aprender en cabeza ajena, ¿no? O sea, ellos nos dicen, no hagas porque mira, y la verdad es que como jóvenes, o al menos yo nunca hice caso, ¿no? Así, ay, tú porque, casi tú porque eres menso, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Y no caigamos en eso en nuestra vida con el Señor, ¿no? Podemos cometer el error de compararnos con esta maldad que hay en el mundo y comparados con ellos, pues no somos tan malos, ¿no? O nos comparamos con nuestros hermanos que vemos que caen y como decía mi esposo, en vez de compadecernos, en vez de decir, hoy Señor, líbrame a mí de ser así, juzgamos con una vara alta, ¿no? Pues sí, claro, era obvio porque él así, ¿no? Gracias a Dios yo no, ¿no? Entonces, o gracias a mí yo no, ¿no? Eso sería peor, la altivez que el Señor señala. Y
Y tenemos que ver qué nos está advirtiendo el Señor, ¿no? A veces creo que podemos descansar mucho en que Dios no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, ¿no? Y a veces podemos descansar que, bueno, mi pecado no es tan grande. Bueno, pero ya mañana le pido perdón y medimos qué tanto nos podemos acercar a un pecado. E incluso podríamos indignarnos si Dios nos juzgara, digamos, si nos disciplinara por algo chiquito, ¿no? O sea, el vecino hace más, Señor, y yo nada más por esto me estás castigando así, ¿no? Y que llegamos a ponerle medidas de gravedad al pecado, cuando delante del Señor el pecado costó su muerte, el pecado es pecado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que cuidar del Señor, ¿no? Pero con todo lo que dice mi esposo, a mí me queda una cita, que creo que puede ser un ancla, que es Proverbios 3, que muchos solo saben, 5 y 6, ¿no? Que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿no? Y eso básicamente es Lucas 9:23, ¿no? No pierdas, no ganes tu vida, piérdela. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque reconocer el camino del Señor requiere humildad. Pero siempre nos quedamos en ese versículo. Pero el 7 y el 8 creo que son más la clave, porque el versículo de Proverbios 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿no? Y cuántas veces podríamos, si llegas a sentir, esto se me hace que Dios me está castigando y es injusto, humíllate. Probablemente no es un castigo de Dios, probablemente es una consecuencia de lo que te has hecho, probablemente solo es la vida, que la vida así es, no tiene que ver con el Señor, pero ante la duda, humíllate, o sea, ve a tu Señor, este, eh, cree que Él es grande y temible y sigue siendo ese Señor, guarda su palabra. Josué 1:8 dice que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, medita día y noche para que todo te salga bien. O sea, ante lo que pueda ser, nuestro mejor camino es humillarnos, perder ante el Señor, porque siempre va a ser el mejor camino, una gran ganancia, ¿no? Y mientras hay una frase que es popular, ¿no? Que mm, mientras haya vida hay esperanza, ¿no? Y en cierto sentido, pues es de esas frases que no son bíblicas, pero dicen una verdad. Si el día de hoy Dios te ha concedido vida, es porque hay esperanza para ser transformados. Entonces, si Él está con la mano extendida, pues vamos a su mano. Señor, gracias porque podemos confiar en tu misericordia, Señor. Y esto somos en nuestro corazón, en nuestro fuero más interno, somos eso, altaneros, perversos, malos. Algunos hemos sido más educados, otros un poco menos, y por eso se nota menos o un poco más. Pero en lo más íntimo, Señor, nosotros somos eso. Pero tú nos has comprado así. Nos encontraste así, esclavos del pecado, y nos has dado una nueva identidad. Haz en nosotros esta obra y que podamos vivir de una manera distinta para tu gloria, y que esta mano extendida que tú nos extiendes, que tú estiras hacia nosotros el día de hoy, no quede sin fruto. No quede sin fruto, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.